Muy buenas noches y feliz sábado. Feliz sábado. Y bueno, ya va terminando el sábado, como pueden ver. Ya Ya se está terminando. se está terminando, Ya ya se está salió. poniendo el sol Ya. y ahora vamos a despedir el sábado. Y bueno, vamos a seguir con nuestra lectura en lo que hemos estado aprendiendo. Vimos en la lectura anterior que estábamos, la edad oscura, ustedes recuerdan, vimos acerca de Lutero y Melanchthon. Ellos estaban eh, durante los años 1500 y como pueden ver aquí en la gráfica, es la edad oscura. Otra forma que lo encontramos en la Biblia es los 1260 años o tiempos y medio tiempo. Comenzando desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. O ¿Okay? sea que desde aquí era después de Cristo, 522. Es 538. Oh, es 38. Oh, Ajá, perdón. sí. Perdonen, mi escritura no es la mejor, pero eso es lo que estamos viendo aquí en la gráfica, ¿verdad? Y fue durante el año 1500, ya casi llegando al fin de este periodo de tiempo, es cuando Dios levanta a los reformadores o la reforma, ¿verdad? Claro, hubo otros antes de Lutero, pero leímos anoche específicamente acerca de Lutero, ¿verdad? Y Dios comenzó a levantar a hombres en esta era y pues ah, Dios los levantó como reformadores para reformar a su iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con nuestra lectura donde habíamos quedado, pero justamente antes quiero llevarles a una cita bíblica donde nos habla acerca de este periodo de tiempo en el capítulo de Daniel, capítulo 7, en el verso 25. Dice, hablando acerca del cuerno pequeño que sube en el año 538, hablando de ese cuerno pequeño, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que los va a perseguir, ¿verdad? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempos. Esos son los 1260 años. Si hacemos la matemática en este momento, no lo vamos a hacer, pero bueno, aquí es lo que estamos estudiando. Dios quiere que aprendamos acerca de esto. Entonces vamos acá en el capítulo que se llama Alianza entre la Iglesia y el mundo. Más unas cosas mientras estás buscando. Vimos en nuestra lectura ayer que durante este tiempo fue cuando Dios mantuvo a su iglesia limpia, ¿verdad? Porque la gran mayoría de la gente no se ocupa su ayuda, porque la gran mayoría de la gente no quería entrar a esta iglesia porque había ¿qué? Persecución. Había persecución. Había persecución y por causa de esa persecución mantenía a los que no eran entregados a Dios afuera,
porque tenían miedo de qué, de que los mataran. de que los mataran, exactamente. Entonces, así es como Dios mantuvo a su iglesia pura, ¿verdad? Es lo que leíamos ayer. Ajá. Ok, ahora Pura de nota este capítulo es el siguiente capítulo en el libro Primeros Escritos, una vez más escrito por Elena G. de White. ¿Ok? Nota. Después de esto, o sea, después de haber visto acerca de Lutero y Malantón, ¿verdad? Después de haber visto eso, dice esto. Después de esto vi que Satanás consultaba con sus ángeles para considerar cuánto habían ganado. Y era cierto que por medio del temor a la muerte, ahí está, habían logrado que algunas almas tímidas no abrazaran la verdad. Pero muchos que aunque tímidos la abrazaron, vieron al punto desvanecidos sus temores. Al presenciar la muerte de sus hermanos y contemplar su firmeza y paciencia, comprendieron que Dios y los ángeles les ayudaban a soportar tantos sufrimientos. Así se volvían valerosos y resueltos, y cuando a su vez les tocaba dar la vida, mantenían su fe con tal paciencia y firmeza que hacían temblar aún a sus propios verdugos. Satanás y sus ángeles decidieron que había otro medio aún más eficaz para que las almas se perdieran. Ya también habíamos hablado un poquito de esto, porque es que Satanás quiere que la gente se pierda, ¿verdad? Porque quiere ganar sus almas, que ellos se mueran por sus propios pecados, ¿verdad? Cristo vino a quitar el pecado y a través del arrepentimiento es como nosotros somos perdonados de esos pecados, ¿verdad? Entonces Satanás quiere que nosotros nos mantengamos con nuestros pecados. Me acuerdo que habías mencionado acerca de que también Satanás eh, no, no iba a como a padecer por causa de los pecados de la gente, sino que le ayudaba a él, le ayudaba de alguna manera que la gente pues viva en pecado, ¿verdad? Para que él a la hora de cuando venga el juicio final y Satanás pues sea castigado, que los pecadores, entre más pecadores gane él, Ajá, le sirve para que él no pague esa exactamente. condena, Ajá. Sí, Satanás va a ser ese el que, castigo. es otro estudio, pero Satanás va a ser castigado por todos los pecados que hizo, Caer a la ajá, gente. que hizo caer a la gente. Entonces, pero solamente de los que son, entonces él hace caer a la gente para que él no tenga que pagar por los pecados de ellos. Todo aquel que se queda con sus pecados llega a sufrir por sus propios pecados. Van a dar al lago de fuego que dice la Biblia. Exactamente. ¿Ok? Pero bueno, para No desviarnos. no desviarnos tanto, vamos a, ¿verdad? Continuar. Dice, Satanás y sus ángeles decidieron que había otro medio aún más eficaz para que las almas se perdieran y que daría mejores resultados. Aunque a los cristianos se les infligían sufrimientos, su firmeza y la brillante esperanza que los animaba fortalecían al débil y le habilitaban para arrostrar impávido el tormento y la hoguera. Imitaban el noble proceder de Cristo ante sus verdugos, y por su constancia y la gloria de Dios que los circuía, convencían
a muchos otros de la verdad. Por lo tanto, Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Entonces, un procedimiento más suave, ¿por qué? Porque Satanás estaba perdiendo esa batalla. Porque por cada persona que mataban, 10 más creyentes resultaban. Oh, wow, no sabía eso. Sí, porque veían cómo los trataban, cómo es que sufrían, cómo es que, y ellos, como Cristo, Mártires. mártires para él. Ok. ¿Ok? Y eso es, Satanás estaba perdiendo en eso. ¿Verdad? Sí, Él quería más gente, no menos. ¿Verdad? sí, claro. Entonces ya había corrompido las doctrinas de la Biblia. Ahora, ¿recuerdas? Wow. Por 1260 años, el poder, el papado, llega a tomar dominio del mundo de aquel entonces, Europa. ¿Verdad? Europa. ¿Y cuál es la Sí. doctrina principal en aquel entonces? El Pues catolicismo. el catolicismo, ¿verdad? Entonces allí predomina y a través de esa iglesia, las verdades bíblicas se van enterrando, se van perdiendo, ¿verdad? Se Sí. pierden en esta oscuridad, por eso se llama edad oscura. Quiere decir que cuando estaban padeciendo esa persecución por la Iglesia Católica Romana, Ujú, o el papado, pues, ujú, sí, pues más bien el papado, ¿verdad? sí, Era quien estaba en contra de, de todos los que se decían seguidores de Cristo, sí, y ellos eran los que conservaban el evangelio puro, verdadero, sin alterar, sin sí. adulterado, sin A, mala interpretación. a los que el cuerno pequeño, el papado, estaba persiguiendo a los que de verdad eran cristianos, ¿verdad? Conservaban el Conservaban la verdadero fe de evangelio. los apóstoles, ellos, ¿verdad? Ajá, Entonces el papado, para que no haya otro competencia, se puede decir, sí, hizo esa ah, persecución. esa persecución, sí. Ujú, Y ¿verdad? matar a los A cristianos, matar a los cristianos desaparecerlos. Es como ahora por que le completo. llaman un genocidio Genocidio, pero cristiano. en aquel entonces se llamaba la Santa Inquisición. O que la ¿Verdad? Santa Así Inquisición, le pusieron sí, nombre muy, y hasta le defamaban a la gente. No, porque esta señora es bruja, porque es de alguna manera, pero realmente eran cristianos que eran estaban cristianas a persiguiendo. los que mataban. Sí. Qué barbaridad. Y nos Ajá, engañan al mundo diciendo que eran hechiceros exacto, malos, sí. pues que, ajá, ¿Ok? sí. Entonces, por ese tiempo, 1260 años, se pierde la verdad bíblica. Ujú. Satanás usa a esta iglesia para confundir a la gente, para que no Y sepan, sí, ¿verdad? qué La verdad. tremendo. Ahora, Dios, como vimos, Ujú, comienza a levantar a los reformadores en el año 1500. ¿Ok? ujú. Nota lo que sigue diciendo. Y iban arraigándose profundamente las tradiciones que habían de perder a millones de personas. Refrenando su odio, resolvió no excitar a sus vasallos a tan acerba persecución, sino inducir a la iglesia a que disputara sobre varias tradiciones en vez de la fe entregada una vez a los santos. En cuanto logró Satanás que la iglesia aceptase favores y honores del mundo so, so pretexto de recibir beneficios, principio a perder ella el favor de Dios, se fue debilitando en poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban
a los amadores del placer y a los amigos del mundo. A los amigos del- La iglesia no es ahora el aparato y el peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí es, durante este tiempo fue cuando era una iglesia ¿qué? Pura. Ujú. Terminándose esta persecución, ya no, Satanás cambió su estrategia, ¿verdad? Ya no era persecución, Mm. no. Ahora comenzó a ofrecer honor, trabajo, un cargo en la iglesia, todo para que la gente se uniera, ¿verdad? Ujú. A, a los errores de esa iglesia. Dice aquí Ujú. que en cuanto Satanás logró que la iglesia aceptara favores y honores del mundo, Eso, eso, favores y honores del mundo, es eso. como ahorita que pues los honores los recibe el Vaticano, allá el Papa, ¿verdad? Ujú, Lo ujú. veneran y le dicen Santo Pontífice, Sí, cuando pues es un hombre como todos común, nosotros. exacto. Cuán empañado está el oro. ¿Ok? Entonces ya allí nos damos cuenta de que está hablando, ¿no? Sí, aquí está mencionando que la iglesia ya no era el pueblo. O sea que ya Este, no mantiene es lo que lo caracterizaba como una iglesia pura, y ya no. ya ¿Por estaba qué? Porque corrompida. se fue uniéndose al mundo, Sí. ¿verdad? Dice, vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permaneciera en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echadas, y la iglesia sería potente y un terror para sus Enemigos. enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que no vemos que ¿verdad? Estos dones Sí, esos espirituales? dones espirituales desaparecieron, se podría decir, Sí, ¿verdad? porque se unieron a la iglesia, se Sí, unieron al mundo, ¿verdad? a Satanás. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. Y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, Mm. en su crucifixión y resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto y ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba. Porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre, y sus corazones continúan siendo carnales, Ujú. él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos, Cristianos. ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos. Pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaqueen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura y inmaculada religión. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Ok. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia,
porque si lo hiciesen estos cristianos mundanos, no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Hace aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa, y a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Aquí. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Ellos trazaron el plan y los cristianos nominales lo llevaron a cabo. Enseñaron fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente y se agregaron a la iglesia pecadores, hipócritas y descarados. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto habría eliminado a esa clase. Pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a Cristo y los mundanos. Vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada de sobre los miembros de la iglesia, habría revelado tanta iniquidad, vileza y corrupción que el más tibio hijo de Dios no habría vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre, hijos de su padre, el diablo, cuyas Qué obras fuerte. hacían. Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. ¿Okay? Entonces aquí ya va introduciendo, ¿verdad?, que Dios iba a levantar a un mensaje durante esta época, y ahorita vamos a ver qué época era esta, pero que iba a levantar un mensaje para despertar a la iglesia de esta mundanilidad. Dice, si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolviera a la iglesia el favor de Dios. Ok, Amén. muy bien, entonces, como estamos viendo aquí, Ujú. ¿verdad? Sí. Un poco antes de este año ya se había eliminado lo que es esta persecución, ¿verdad? Entonces aquí en adelante es cuando predomina lo que es ese cambio, en la iglesia, ¿verdad? Ya no había persecución, ya no era la iglesia pura, porque era la persecución que la mantenía pura, ¿verdad? Ujú. Aquí, durante este tiempo, ya era, ya se había Unido. unido al Se mundo, aliaron. se aliaron con el mundo aquí. Se aliaron con el mundo. Pienso que para no padecer, para no morir. ¿Ok? Se aliaron Entonces, con el acabamos de mundo. leer de que aquí es donde
Dios iba a despertar a su iglesia. En ese año, Durante durante este ese tiempo, tiempo, después pasando de después este tiempo. de Ahora, 1700. también nos dice en el libro de Daniel de que en este tiempo el libro de Daniel se iba ¿qué? Abrir. Se iba a abrir. Libro de Daniel. Abrir. ¿Sí? Ok. Entonces, todas estas cosas, y vamos a ver en el siguiente capítulo qué es lo que sucede, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tenía en plan, antes que sucediera, porque todo esto está en la profecía, iba a dar un mensaje. ¿Ok? ¿Y a quién iba a usar para dar ese mensaje? Todo eso lo vamos a ver en el próximo estudio. En la siguiente lectura. En la siguiente lectura. Vamos paso a paso. a continuar para ver, ¿verdad? Comenzamos con la reforma. La reforma, Dios usó a ciertos hombres para reformar su iglesia, pero ahí no terminó. Todavía Dios quiere que continúe esa reforma, ¿verdad? Sí. Y eso dices fue en Europa, cuando Sí, todo pero eso pasó en Europa. ajá, pero después de 1798, aquí, esto es en Estados Unidos, USA le voy a poner, ¿ah? Estados Unidos de América. Después de 1798, o esto ya incluye a Estados Unidos. Sí, porque los peregrinos que fueron huyendo de Europa, ¿a dónde se vinieron? Ok, sí, ajá, a Aquí. Estados Unidos. ¿Por qué se de vinieron? América, ¿Por qué se vinieron? porque, Por, pues, por la persecución por las cristiana. persecuciones. Querían libertad religiosa. Libertad religiosa. Y aquí es donde llegan, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Se fueron con el mundo. Se unieron Se al unieron mundo. con el mundo. Sí. Y ahora Dios tiene que despertarlos. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahora que Estados Unidos se formó a través de toda esta gente que vino de Europa huyendo de la persecución cristera, ¿verdad? Se forma esta nación a través de estos peregrinos, sí, ¿verdad? sí, Cristianos. Sí. Bueno, y no cristianos, porque también pienso que había de estaban todo. mezclados. Estaban Estaban mezclados. mezclados. Y entonces es cuando al formarse esta nación, inicia aquí, bueno, otra historia. Que dices que es la que vamos a ver en el Es siguiente. la que vamos a, sí, porque en lo que acabamos de leer ahorita es que Dios tenía un mensaje para esta iglesia, su iglesia, que se había unido con el mundo. Se unió al mundo, sí. Entonces en la siguiente lectura vamos a ver a quién usó y cuál fue su mensaje. Su mensaje. Para despertar a esta iglesia. Después de 1798, cuando el libro de Daniel se abrió. ¿Ok? Entonces, una última pregunta. Yo no sabía quién era Elena G. de White, o White, ¿no? Y muchos de los que están viendo ahorita, estoy seguro que no tienen idea tampoco. ¿Quién fue Elena G. de White? Sí, yo ni idea tenía tampoco hasta que empecé a entender acerca del día sábado. Sí. Que también me tomó tiempo, ¿verdad? Darme cuenta de esa verdad. Sí. Porque gracias a la palabra de Dios, que es la Biblia, ahí nos explica claramente, ¿verdad? Y así fue como se me abrieron los ojitos y el entendimiento. Y de Elena G. de White, pues yo no sabía que era, yo escuchaba desde ti que era una profeta que fue levantada. Ella no se proclamaba profeta, mencionas, pero que ella fue levantada para iniciar esta iglesia que es aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Donde se unen los
feligreses, sí, los cristianos que sí venían todavía con esa información ujú, de la verdad, que venían huyendo ujú, de Europa, ¿no? sí, De esa persecución. sí. Entonces, esa señora Elena G. de White tiene una historia. Tiene una historia y pues sería bueno que vayamos paso a paso, ¿verdad? Ujú, Em, la razón por la cual lo digo es porque a muchas personas que escuchan su nombre y ahí lo pueden ver. ajá, Hasta ahorita nomás saben que es una autora, es una escritora. escritora, tiene un montón de libros, ¿verdad? Este, pero a eso, cuando llegue el momento, vamos a poder tocarlo para que vayamos en una orden, ¿verdad? Sí, en Sí estamos leyendo de sus libros, pero nos toca a nosotros a verificar lo que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Está en la Biblia lo que acabamos de leer? Sí, 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 ya lo leímos en Daniel 7:25, ¿verdad? De sí. que el pueblo de Dios por este tiempo aquí, desde 538 hasta 1798, iba a haber una persecución, ¿verdad? Que iban a sufrir Sí, esa sí. persecución. Sí, yo creo que está documentado también en Google, ¿no? Sí, hay bastante Para las información. personas que quieran Ujú, también saber, así sí. como yo, que Pero quieran. también hay mucha falsa información también. Y eso es lo que Mm, hay que tener cuidado. oh, pues sí, Sí, ¿verdad? Porque en sí. las plataformas sí he visto que hay muchos comentarios negativos, Ujú, pero pienso que, pues como es esto, es cuestión de estudiar paso a paso, sí. en orden, Ujú, como me tocó a mí ir poco a ujú, poco, ujú. porque recuerdo que siempre me decías, "Hey, con calma, todo a su tiempo, Sí, sí, pues para que yo comprendiera, ¿verdad? sí, Como un bebé cuando exacto. nace, Ajá. pues pura lechita, Ujú, ¿verdad? ujú, Y conforme va creciendo le van dando más alimento sólido, ujú. así Y yo nosotros. recomiendo a todos los que están escuchando ahorita, que por primera vez han escuchado el nombre de Elena G. de White, que antes de que vayan a YouTube a buscar la información y todo eso, Ok, que lean por su propia cuenta antes de recibir cualquier información de otras personas en YouTube, y porque muchas veces esas mismas personas que están hablando en YouTube, hablando mala de ella, criticándola sí, de cualquier cosa, realmente no entienden. no saben el No entienden, propósito no de, entienden sus escritos. Si no entienden la Biblia, mucho menos sus escritos. cierto, ¿Ah? sí. Entonces, con paciencia, vayan, lean los libros y luego compáralo con la Biblia, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Y qué libros son los que tú recomiendas que uno como principiante, ¿verdad? Como Como yo, principiante, yo es diría para que conocer de sepan ella. qué es tener una relación con Cristo, sería Camino a Cristo. Y, Es un ok, librito chiquito, está lleno de Biblia. El libro entero es pura Biblia, bueno, pero pero ese libro, para la persona que ya está más avanzado, am, yo creo que sería bueno el libro Conflicto de los Siglos. para los que están Ajá, avanzados. la edición 1000, 1911. Ok, entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Yo como principiante, el primer libro que escribió la señora Elena G. de White Ujú, sería Camino a Cristo. Camino a Cristo. Sí, para saber qué es tener una relación con Cristo. Ujú, Ok, ujú, bueno, muy ujú. bien. Y si ocupas el libro, yo lo tengo. Y para mostrarlo también Sí. como ese librito, porque a Ujú, veces uno puede buscar en cualquier otro lugar ujú, y puede haber como diferentes presentaciones ujú. o no, pues uno solo. O sea, No, ella conserva su libro, no ha sido modificado, no ha sido todo lo que está publicado bueno, yo sé a qué punto quieres llegar.
En cuanto a sus libros, yo recomiendo que veas lo que ella publicó, lo que ella escribió, el libro entero, ¿verdad? No estoy hablando de compilaciones, porque a veces las compilaciones nomás son una porción de lo que ella dijo y no dar contexto, ¿verdad? Entonces, hoy en día hasta sus manuscritos están disponibles. En la aplicación que estamos leyendo Sí, aquí, el EGW Writings 2, lo puedes mostrar en la pantalla para que pero la algunas cosa, personas que tal pues no sé vez si la pueden ver ahí. no se puede hacer zoom, ¿verdad? Mm, Este, Es que se ve un poco borroso, pero es este borroso. aquí. Y hasta puede ser que está al revés, porque no sé si lo ve de acuerdo a... Ajá. Oh, es cierto. Pero bueno, fuera como fuera, este, ahí tienes muchos libros, ¿verdad? Pero Sí, es una biblioteca sí, prácticamente. pero lo que quiero dar a entender es que pues siempre es mejor nomás los que ella publicó. Deseado de todas las gentes, conflicto de los siglos, primeros escritos, son escritos de ella. De la hermana Sí, Elena. ajá. En los otros más nuevos, más modernos, lo hicieron compilaciones y hasta Ok. unos sí son modificados, hasta le quitaron Oh, em, de verdad. ajá, A eso me refería. cierto contenido. Sí, a eso me Mm, refería, porque pues uno debe de leer también como todo, como dices, como eh, sin haberle quitado nada de mm, información, tal y como ella los escribió, ¿no? sí, Para no desviarnos, porque si les hacen una modificación, entonces también el mensaje ya no va a estar, como dices tú, puro, ujú, sí, exacto. o va a estar incompleto. Ujú, ya. Entonces ella vivió desde los 1840 hasta 1915. Es Wow. cuando murió en ese año. Entonces ya todos los libros que salieron después de su muerte, pues obviamente ella no las No están compuso. Ella no fue la que los autorizados. publicó. Okay. Son como pues copias de la misma editorial. Compilaciones, Ok, compilaciones, es lo que hicieron, ok. ¿verdad? Sí, pues Y ya, no estoy diciendo que pues todo, puede ser que algunas, vamos a decir, un devocional o algo así, pero siempre es bueno ver todo su contexto, sí, ¿verdad? porque eh, pues es mejor siempre, como dije, ¿verdad? Tener toda la información tal y como es y Ujú, no con, ¿cómo te diré? Cortada, pues. exacto. Ujú, ya, Ujú. sí. Pues mañana a ver si tienes este librito, si es que seguimos con la lectura, porque pues son bastantes libros. Bueno, Y si lo traes, lo tienes aquí para compartirlo con las personas que ujú, lleguen a ver este ujú, live, ujú. ¿verdad? Creo que se queda, ¿verdad? Grabado aquí Sí, y las personas lo se siguen queda viendo. grabado, pero ellos no lo van a poder ver Ah, otra perdón. vez. Oh, wow. Al menos que sean suscriptores o fans, algo así. Ok. Entonces solamente a estas personas que muestran interés es cuando ellos pueden recibir una copia de este live. Entonces estos estudios de Lo que yo estoy haciendo es lo estoy grabando, luego yo lo bajo a mi teléfono y luego yo los edito. y este estudio es solamente para hacer terminar el día sábado Sí, del Señor, ajá, ¿verdad? sí. Porque nosotros somos adventistas del séptimo día, Ujú, que guardamos el día de reposo, que ujú, es el día sábado, ujú. Pero ¿verdad? muchos de ellos no van a saber Exacto. nada de eso en estos estudios ahorita porque No, pues no no. tienen esa información todavía. Pero más Y adelante, si se quedan y les interesa, van a poder aprender entender, eso ajá, en comprender. estos pequeños
serían como Es devocionales. Sí. devocionales. Oh, qué Sí, bueno. porque son pequeños, es la idea. Bueno, ¿Eh? me parece ¿Es todo? bueno. Sí, Ok. cómo no. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que pasen muy buenas noches y hasta la próxima. Ahí les Gracias. vamos a estar dando notificación o una publicación cuando va a ser el próximo live. Si gusta ser participante en ese video, síganme. Creo que hay un corazón aquí donde pueden ah, suscribir para que sean notificados o solamente hagan un friend request, ¿ok? Friend request, sí, para que O puedan. síganme, es como se dice aquí también, ¿verdad? Ujú. Ok, que Dios les bendiga, muchas gracias, Gracias, hasta la igualmente. próxima.